de los mundos, de sistemas, porque pues si son adeptos, entonces uno podrá conocer todo eso, o es que ya trascendieron todo eso. No. Y todos los adeptos externos que todavía no alcanzan la conciencia individual. Eso hay que analizarlo, ¿no? En todo caso, sin desviarnos por donde íbamos, imaginen ustedes el movimiento, dijéramos de un reloj, todo ese mecanismo que tiene, ¿no? Así es el reloj, repite siempre el mismo movimiento. ¿Qué está haciendo el robot humano actualmente? Lo mismo que hizo en la pasada. ¿Qué hizo en la pasada? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Y qué hizo en la antepasada? Lo mismo que hizo en la pasada. Y siempre se hace lo mismo. Es un robot programado. Les decía a usted que el C es el único que puede hacer, porque un robot es un robot. Y que por lo tanto no tiene capacidad para hacer nada. ¿Pero qué puede hacer? Si es un robot. Pues nada. Entonces, ¿quién es el que puede hacer? El ser. Solo el ser puede hacer algo. Vamos, concretemos un caso concreto. Y viene a hechos concretos que han acaecido ahora, que ustedes son testigos. Guadalajara, Jalisco, el evento que tuvimos. Yo creo que ustedes son lo suficientemente inteligentes como para saber que hubo intento de sabotaje. Verídico, maestro. Yo creo que ustedes son lo suficientemente observadores como para saber que ahí se planeaba un golpe. Así es. ¿No ve? Sí, señor, así era. Estaba planeado cambiar totalmente la estructura de la noche. Sí. Ustedes lo saben. Creo que son lo suficientemente listos como para entender que había ciertos elementos que llevaban ya ese plan en la mente. ¿Vale? Así es, maestro. Había gente lista para tomar el mando, hasta poner en un lado al maestro Samael y seguir ellos con la bandera de la gnosis por encima de todo el mundo, de la logia blanca. Había pues ya el programa. ¿Y por qué no lo dijeron? ¿Por qué no se desarrolló? Porque sencillamente quienes tenían sus programas obviamente no eran y no son más que simples robots programados. Pero hubo algo muy diferente que hizo fracasar los intentos de sabotaje. Eso que hizo fracasar el intento de sabotaje fue el ser. Este ser que está aquí atento de mi insignificante persona. Como él podía ser dicho. Y hizo surgir lo que quería que surgiera. Y aniquiló lo que quiso aniquilar. De verdad que él hizo. Porque él no es un ente mecánico. Puede crear. Y hizo surgir los personajes que se necesitaban en un momento dado. Estableció las debidas relaciones entre gentes y gentes. Realizó su obra correctamente. Pero si el ser no hubiera intervenido, si únicamente hubiera quedado eso en mano de máquinas programadas, de veros robots, pues es obvio que el evento hubiera sido un fracaso. Pero observen cómo el ser puede hacerlo, cómo hace surgir lo que debe surgir, y cómo desintegra lo que debe desintegrar, cómo crea lo que tiene que crear. De manera que solo el ser puede hacer. Maestro, entonces, yendo al caso del trabajo de la cúpula química, ¿es necesario la entrega total al ser para que él trabaje? Les voy a decir, si la cúpula química es obvio que no se puede llegar a nada, ¿no? Primero que todo hay que dejar de ser robot. Pero ¿cómo se deja de ser robot? Pues dejando de ser un ente mecánico. ¿Y cómo se deja de ser un ente mecánico? Pues independizándose de las fuerzas de la luna. La luna es completamente mecanicista. La luna es el péndulo de toda la naturaleza.
es necesario ese péndulo, para que la savia de los vegetales se coloque donde debe colocarse, para que la concepción de las criaturas vivientes se realice, para que existen las altas y bajas mareas, etcétera, etcétera. Pero es mecánica completamente. Todos los movimientos de la naturaleza son mecánicos. La naturaleza es una gran maquinaria, un gran reloj, con una gran pesa, que es la luna. Se mueve, trin, tron, trin, tron. De medida que se va moviendo va funcionando todo. De manera que el robot intelectual pues es completamente mecánico, está gobernado por las leyes de la luna. Si ustedes observan las leyes de la luna, encontrarán en las leyes de la luna la ley de recurrencia. ¿Por qué? Porque todo se repite. Las altas y bajas mareas, los flujos y reflujos, el movimiento de la savia en los vegetales, en creciente sube, en guante baja, la ovulación en toda ova, en el sexo femenino, etc. Procesos de concepción, conservación, reproducción, todo eso es eminentemente lunar y se repite incesantemente. De verdad que el robot intelectual repite siempre lo mismo. La ley de recurrencia es lunar. Se deduce claramente por el hecho mismo de que todos sus procesos son mecánicos y se repiten. De verdad que mirando bien las cosas, mirándolo bien, mientras uno no se independice de la luna, continuará siendo un robot mecánico. Y para poderse independizar del satélite luna, se necesita indispensablemente crearse una luna psicológica dentro de sí mismo. Pero hay que crearla, para ya no depender de una luna externa, sino de una luna interna. Se liberta de la luna externa y queda dependiendo de la luna interna. Hasta cierto punto, claro. Esa luna interna no es más que un centro de gravedad consciente. Hay que crear ese centro de gravedad consciente. Le permite a uno libertarse de la luna externa y dejar de ser mecánico. Entonces, esa luna interna es un centro de gravedad consciente que hay que crear. Pero ¿cómo puede uno crear el centro de gravedad consciente? No sería posible si no eliminara uno de su propia naturaleza psicológica los elementos pesados de la luna externa. ¿Cuáles son esos elementos pesados de la luna externa? Pues son dos elementos infrahumanos, elementos que corresponden a las leyes, al mundo de las 96 leyes, elementos muy pesados. Por ejemplo, los elementos del odio, es pesadísimo, el egoísmo, del engreimiento, la soberbia, los elementos del orgullo, de la autoimportancia, de la autosuficiencia, de los celos, de la codicia desmesurada, exorbitante, la tremenda ira. Son elementos pesadísimos. Si esos elementos, que son de 96 leyes, se desintegran mediante el trabajo en la forja de los ciclos, entonces viene a crearse dentro de nosotros una luna psicológica, o sea, un centro de gravedad consciente. Desde ese instante preciso ya no somos más robots programados. Ya no. No
No digo que no sepamos, no seamos, que no tengamos que cumplir con las funciones naturales, cuáles son, por ejemplo, servir a esas fuerzas planetarias que descienden de lo alto, de otros mundos, y que han de transformarse en nuestro interior para luego ser retransmitidas a las capas anteriores de la Tierra. Todo eso se sigue cumpliendo, pero además hay algo más. Se sirve pues a los designios superiores del cosmos, a los designios superiores del universo. Se ingresa en el camino de la humanidad solar. Así que, en realidad de verdad, hay que bajar a la novena esfera para poder establecer un centro de gravedad consciente, una luna psicológica dentro de nosotros, que nos permita independizarnos del satélite Luna. Y así dejaremos de ser robots. Pero eso no es todo. Si uno quiere convertir, ya ampliar su campo de acción, tener derecho a vivir en los planetas de este sistema solar, o tener derecho a reencarnarse, digamos, en los distintos mundos de este sistema solar, ¿qué debería hacer? Tendrá que crearse en los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero para eso tiene que volver a bajar a la novena esfera, a la forja de los ciclos de eso, para poder fabricarse en los cuerpos existenciales superiores del ser. Esta es una operación de alquimia pura, porque naturalmente hay que pensar en la preparación del mercurio de los ángeles. Hay que preparar pensar en la sal, pensar en el azufre. Son elementos químicos fundamentales para crearse uno mediante la química superior, los cuerpos existenciales superiores del ser. Por ejemplo, sabemos la importancia de la sal. La sal es un elemento que participa del fuego y del aire. Es ígnea y también es volátil. Si no, vamos y hacemos un ensayo en la costa. Si no se baña y se asolea y la gente cree que lo que es el sol es que lo quema uno en el mar. No, muchas veces no está haciendo sol y sin embargo se quema. ¿Qué lo quema? Sencillamente el elemento sal. La sal del mar lo quema. Llega a quemarle las espaldas, todo el cuerpo. Yo mismo me he quemado con el baño en el mar, exagerado. Y es volátil también, lo demuestra el hecho de que si uno tiene su automóvil y lo deja a cierta distancia del mar, poco a poco la sal marina lo va destruyendo toda la carrocería, va rompiendo. ¿Por qué? Porque vuela la sal, es volátil. De manera que la sal está íntimamente relacionada con el elemento fuego y con el elemento aire. Con el elemento fuego es obvio que la pone en línea con el azufre. Con el elemento aire es obvio que la pone en línea con el mercurio, con el agua, ¿no? Así pues, veamos lo que es la sal. Se alía con el azufre y se alía con el mercurio, es formidable. La sal en el fondo tiene que aliarse con el azufre y con el mercurio. Y el azufre y el mercurio, es decir, los elementos del fuego y del aire y agua, siempre viven en pugna, pero mediante la sal se limpia, se desposa, se suace la sal, hasta que llega a reunir a todos los elementos, los 4 elementos, en una sola forma, en una sola figura, que es la piedra filosofal. La piedra filosofal está el fuego, el aire, el agua y la tierra, que se resuelven mediante la sal, el azufre y el mercurio. Bueno, pero
Pero ¿a qué viene esta exposición que yo les hago a ustedes sobre el mercurio y el azufre? Muy claro. En última síntesis, la sal muere también, para que el azufre y el mercurio queden completamente ligados por espontaneidad natural. ¿Pero qué tiene que ver eso? Mucho. Sé que ese azufre y ese mercurio forman parte de los cuerpos existenciales superiores del ser. Es claro que mediante la transmutación del esperma sagrado se obtiene el mercurio, las sales, se sublima la sal. Llega el momento en que el mercurio y el azufre se asocian, se unen gracias a la sal. Y llega un momento en que la sal muere para que el azufre y el mercurio queden libres. Todo ese excedente de azufre y mercurio que sube por la espina dorsal, coagula y se convierte primero en el cuerpo astral. En una segunda octava se convierte en el mental y en una tercera en el causal. Cuando uno posee esos vehículos, pues está preparado para encarnar un día, dijéramos, al logo interior, al magnesio interior. Así es como viene a constituirse la piedra filosofal. Pero, como les digo, hay que bajar a la forja de los ciclos. En principio, solamente se crean los cuerpos astral, mental, causal, que lo convierten a uno, de hecho, en un hombre planetario, en un hombre que tiene derecho a vivir en cualquier planeta del sistema solar. Eso es lo primero. Conseguido eso, se puede dar otro paso más adelante: convertirse en un hombre solar. Primero se fabricó la luna psicológica. Segundo, se convirtió en un hombre planetario, porque creó dentro de sí mismo un sistema solar psicológico. Tercero, si quiere convertirse en un hombre solar, tiene que crear dentro de sí mismo al sol psicológico. ¿Cómo se crea el sol psicológico? Pues muy aprendiendo que los cuerpos formados por sal, azufre y mercurio deben fijar en sí mismos al oro. Y el oro se multiplica en uno, se crea sencillamente pues eliminando el mercurio seco y el azufre arsenicado. El mercurio seco son los agregados psíquicos. El azufre arsenicado pues es el fuego infernal del abominable órgano condartiguador. Si uno elimina esos dos elementos, se fijan en los cuerpos los átomos del oro. Y los cuerpos se vuelven de oro. Cuerpos de oro son cuerpos que pueden perfectamente recibir al Cristo íntimo, al Logos. Cuando eso sucede, ha nacido el hombre solar. ¿Por qué? Porque ha creado dentro de sí mismo al sol psicológico. Pero para poderlo crear, ha habido necesidad de bajar también a la novena esfera, porque esa es la forja de los ciclos, donde se va a multiplicar el vitriolo, es decir, la sal, el azufre, el mercurio. Trabajando uno ahí va a multiplicar el vitriolo, y mediante el vitriolo va a crear el oro. El espíritu del oro está en el esperma sagrado. Y los grandes maestros de la alquimia tienen el esperma hecho oro. Oro, pero oro verdadero. Oro. Por eso les digo todo, oro. Así que en nombre de la verdad, si no se trabaja en la novena esfera, no es posible multiplicar en el vaso hermético la sal, el azufre y el mercurio, es decir, el vitriolo de los sabios. Y si no se fabrica, si no se multiplica el oro en el vaso hermético, entonces tampoco se puede lograr
la cristificación. Solo el hombre completamente cristificado es un hombre solar. Solar. Así pues hay que fabricar el sol psicológico dentro de nosotros. ¿Quién fija el oro en los cuerpos? Pues el antimonio. ¿Y qué es el antimonio? Pues es una de las partes del ser. Hable en cuestión en la ciencia transmutatoria, que puede fijar el oro en los cuerpos. Así, fabricar el sol psicológico es necesario, pero para poderlo fabricar hay que bajar a la novena esfera. Ahora, quien ya ha logrado llegar a semejantes alturas, el hombre solar, quien se ha absorbido ya en sí mismo la inteligencia solar, el hombre sol, tiene derecho a progresar algo más. Si quiere convertirse en un hombre galáctico, por ejemplo, con derecho a tomar cuerpo físico de Sirio, hacia allá va esta oleada de espiritual revolucionaria que surge de la Tierra, hacia Sirio. Es obvio que para poder tomar vehículo en Sirio, tiene que ser algo más que un simple hombre solar. Se necesita ser un hombre galáctico. Pero ¿cómo se hace para ser un hombre galáctico? Pues obviamente tiene que volver a bajar a la novena esfera, a fabricar allí los vehículos que le permitan vivir en cualquier rincón de la galaxia, incluyendo al planeta Sirio. ¿Qué vehículos son esos? Pues los 4 kayas. Los 4 kayas. ¿Cuáles son los 4 kayas? Pues el cuerpo del Nirmanakaya, el cuerpo del Sambhogakaya, que tiene 3 grados de perfección más que el simple Nirmanakaya, el de Adikaya, y por último el de Dharmakaya. Esos 4 cuerpos son millones de veces más esplendorosos que los cuerpos astral, mental, causal. Los 4 kayas. Poseyendo los 4 kayas, hay perfecto derecho de reencarnarse en Sirio. Puede uno reencarnarse en el planeta Sirio, en el sol central Sirio. Alrededor de Sirio giran muchos millones de constelaciones. Y quien se reencarna en Sirio, quien ingresa a la iglesia trascendida, por ejemplo, tiene perfecto derecho a avanzar algo más, si usted podría intentar lograr, por ejemplo, la conciencia infinita, el derecho a vivir como soberano en todo este infinito que yo llamaría infinito de Einstein. Para vivir en todo este infinito y en todos sus paraísos y ser un verdadero rey, no un simple reyesuelo, sino un rey de verdad, de todo este infinito, conocido por ahí, por los mejores, no diría conocido, o enunciado por Einstein, se necesitaría forzosamente bajar otra vez a la novena esfera para trabajar allí, crear condiciones, cuerpos, poderes que le permitan vivir en todo este infinito. Claro, ¿verdad? ¿Me puedo hacer una pregunta? Claro. En una sola, para lograr todo ese trabajo en una sola vida, pues no hay duda que un solo cuerpo físico sin arreglo o sin prolongación pues no alcanzaría. Entonces se necesitaría para ese trabajo el elixir de larga vida. Sí. Es decir, ese sería un trabajo de 50, 80 años. Y eso no es nada en comparación de lo que eso implica. Pero claro, para eso se necesita ya el elixir de larga vida. Entonces y ser resurrecto. Se desprende otra pregunta, ¿no? Ser resurrecto. Según eso, pues la esposa tendría que hacer lo mismo o tendría que indiscutiblemente ya ponerse a órdenes del padre o cosa parecida, pues el vehículo ya femenino, o en qué forma pues se podría hacer ese trabajo. Bueno, es que no sé
sabría, por ejemplo, si es la esposa la que siguiera semejante camino. No sabría si el marido le alcanzara para todos esos procesos esotéricos. Y si es hombre el de la cuestión, tampoco puede estar seguro de que esa pobre mujercita le va a ayudar para hacer semejante clase de trabajo tan largo. Puede ser que la pobre mujercita muera de 80, de 90 años ya a la vista, ¿no? Por eso digo, se necesita hacer resurrecto. Solo un maestro resurrecto podría hacer eso. Ahora, si se quiere entrar en el otro infinito, que sí, es voluntad del Padre. Porque después de haber llegado uno a dar la nota así más elevada, como hombre infinito, puede sumergirse entre el seno del eterno Padre cósmico, como de una vez, para siempre. Pero puede darse el caso también de que el Padre, anciano de los días, resuelva otra cosa, resuelva que entremos en el camino de los cosmocratores, pues, que tengamos que pasar a vivir en el siguiente infinito. Para tener derecho a entrar al siguiente infinito, a cualquier juego de mundos del siguiente infinito, una galaxia, o posiblemente un sistema solar, un mundo definido, tiene que adquirir las características que se necesitan, cuerpos, sustancias y poderes que se necesitan para entrar en ese mundo. Y no las podría adquirir sino bajando otra vez a la forja de los cíclopes. Ahora, si hace el trabajo, pues ingresa al próximo infinito y a un mundo específico definido. Total que en la forja de los cíclopes es una fragua donde se puede crear todo lo que uno quiera crear. Las condiciones de vida para poder entrar en tal o cual firmamento, en tal o cual galaxia, tal o cual juego de mundos. La capacidad de crear está precisamente en la fragua encendida de un claro. Y por eso es que ahora dice Hermes Trismegisto, sube de la tierra al cielo, y de rechazo vuelve a bajar, vuelve a subir. Eso es incesantemente, ¿no? Y así penetrarás en toda cosa sutil y en toda cosa densa. Tendrás todos los poderes, los de arriba y los de abajo. Ahí está la clave de todo poder. Eso es enseñado por Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios y vida, todo. En su obra en la tabla de Esmeralda. Y eso no tiene límites, jamás. Si en alguna eternidad quiere entrar uno en algún infinito muy extraño, ¿verdad? Muy mundo, ni remotamente sospecha, pues tendrá que crear los vehículos y fuerzas para entrar ahí, y solamente los podrá crear en la forja de los hijos. No, porque la fragua encendida de un carro donde se va a crear lo que se necesita. Cuerpos o poderes, condiciones de vida para que permitan vivir en tal o cual planeta, en tal o cual firmamento. Por eso es que en todo templo sagrado de misterios está el cáliz sobre el altar. Ese cáliz algunas veces está tapado con una crucecita encima cuando el maestro no está trabajando en la forja de los cíclopes. Cuando está trabajando permanece descubierto el cáliz sobre el altar. Sobre el altar de oro. De oro. Cada maestro tiene su templo interior, que se proyecta en los mundos internos, de acuerdo con los logros del ser. Hay maestros que tienen su templo en oro puro, sus ensayos y el altar, y todo está hecho en oro. Los candelabros, las escalinatas, todo en oro. Las balaustradas de las escalinatas. Son los maestros que han fabricado oro. Bastante cantidad. Pero hay maestros que todavía no han fabricado oro. Entonces los incensarios y los crucifijos y los cálices y el altar y todo lo demás no es todavía de oro. Podrá ser de plata o de cualquier otro metal menos de oro. Para fabricar oro hay que trabajar en el laboratorio
resumen del tercer logos con el vitriolo. Visita el interior interno rectificator indemnias occultus lactis. Visita el interior de la tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta, la piedra filosofal. Así pues, esto que yo les estoy diciendo a ustedes, me consta, como quiera que todo esto lo he podido vivenciar. Por eso es que puedo darles la correspondiente explicación.